Bienvenidos y bienvenidas a los Diálogos Ecologistas 2024, las otras economías criminales, libre comercio, endeudamiento y economía verde. Soy Aurora Donoso del Instituto de Estudios Ecologistas en Quito, Ecuador. Este programa es una iniciativa del Instituto de Estudios Ecologistas, Acción Ecológica y la Red Jubileo Suraméricas, junto con el área de Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar, la Universidad Politécnica Salesiana y la Fundación Rosa Luxemburgo. Con estos diálogos queremos aportar a la reflexión sobre las formas de violencia estructural presentes en nuestro país y la región, los condicionamientos impuestos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, las falacias del libre comercio y los mecanismos de la economía verde constituyen delitos contra los derechos humanos, colectivos, ambientales y de la naturaleza. Están en la base de la grave crisis civilizatoria que afecta a la humanidad y al planeta. Sin embargo, se insiste en ocultar los impactos de estos instrumentos del poder corporativo y ampliar su aplicación. Este es un evento híbrido con participantes presenciales y virtuales, quienes podrán hacer preguntas a nuestros invitados e invitadas. Luego del evento, están cordialmente convidados a un refrigerio. Los diálogos ecologistas con participantes presenciales, los diálogos ecologistas quedarán grabados en el Facebook del Instituto Acción Ecológica y Jubileo Suraméricas. Para empezar con el primero de los 3 diálogos ecologistas sobre la violencia de la deuda, 80 años del Fondo Monetario y el Banco Mundial, invitamos al doctor Carlos Larrea, coordinador del área de Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar. Gracias, Carlos, por este espacio. Bueno, muchas gracias. Gracias en primer lugar al Instituto de Estudios Ecologistas y también a todas las organizaciones que nombró, son varias, por haberme invitado a este evento y por la organización. Bueno, yo simplemente quiero, en primer lugar, en nombre del área de Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Andina, darles la bienvenida a este evento. Como ven, estamos en la universidad, es una aula universitaria, y evidentemente nosotros con mucho entusiasmo hemos coorganizado y hemos prestado nuestra vieja casona, que no es tan vieja en este caso, sí, para la reunión, porque creemos que, en primer lugar, la Universidad Ecuatoriana es un centro de reflexión, de diálogo, de conocimiento, de investigación sobre los problemas más acuciantes del Ecuador y la búsqueda de sus alternativas de solución o de superación. Y por otro lado, creemos que en este caso, bueno, Aurora mencionó muchos temas, no sé cuántos días va a durar el seminario, pero yo creo que el principal es el tema de la deuda externa y las instituciones financieras internacionales, principalmente la condicionalidad del Fondo Monetario. Me parece que este evidentemente es un problema profundo y de larga duración que tiene enormes impactos sobre nuestra sociedad. Bueno, basta recordar para de alguna manera corroborar eso que la crisis de la deuda, la última crisis de la deuda, comenzó en el Ecuador y en América Latina en 1982 con la moratoria de la deuda mexicana. Esto es ya hace 42 años, ¿sí? Pocos años más tarde, en el siglo pasado, evidentemente, Alberto escribió un libro que se llamaba La deuda eterna. Y una prueba de que es eterna es que todavía estamos hablando de ello y todavía no se ha resuelto. ¿Sí? No sé en qué año lo publicaste, pero debe haber sido por mediados de los 80, finales de los 80, probablemente. ¿Sí? Y yo creo que todo lo que estaba mencionado en ese libro se sigue cumpliendo. Obviamente las condiciones han cambiado. Yo solamente quiero enfatizar 3 cosas, porque no voy a presentar una ponencia, simplemente quería darles la bienvenida. En primer lugar, el problema de la deuda que pensaba ser resuelto, de acuerdo con las proyecciones de los mismos organismos internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, en pocas décadas tal vez,
en una década más tarde, todavía no está resuelto y estamos a 42 años del inicio de la crisis. En segundo lugar, la deuda es muy desigual en América Latina, pero el Ecuador es uno de los países más afectados. Yo creo que en este momento, después de Argentina, Ecuador está entre los países con una carga de deuda más difícil de resolver. Que se ha complicado mucho por el enorme déficit fiscal, porque todos los gobiernos, desde que comenzó la verdadera crisis en el Ecuador, la última, que es 2014, hace 10 años, teníamos un gasto público enorme y en lugar de enfrentar eso, fueron endeudándose en el corto plazo como una forma de patear el tablero hacia adelante para dejarle al próximo gobierno la resolución del problema. Y eso se vino haciendo hasta un momento en que el Ecuador ya quedó fuera del espacio posible de crédito internacional, por lo menos por la emisión de bonos. ¿Sí? Y eso ha conducido a que ahora tengamos que recurrir al Fondo Monetario. Y una prueba de la actualidad del tema es que hace tal vez 2 meses firmamos, no sé, ¿cuántos acuerdos hemos tenido con el Fondo Monetario? 21. El 21º acuerdo en los últimos, desde 1982. Desde el 61. Imagínense 21 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Pero sobre todo los últimos, a partir del 82, se caracteriza por una fuerte condicionalidad. Eso significa que el Fondo Monetario, como condición indispensable para continuar los desembolsos, pone una serie de requisitos que el Estado debe cumplir. Eso tal vez ha cambiado su forma, pero sigue siendo una política clara del Fondo Monetario. Y evidentemente eso conduce, como lo han demostrado economistas como Stiglitz y otros más, a una profundización de la crisis, sobre todo desde el punto de vista social. ¿Sí? Bueno, ustedes van a analizar el tema de la deuda y el resto de la persona más apropiada para hacerlo, por su largo recorrido en este tema y por su publicación. Yo no quiero seguir hablando del asunto. Yo simplemente quiero decirles que este es un tema que es absolutamente central para entender lo que está pasando en el Ecuador y las alternativas hacia el futuro. Bueno, dicho esto, yo me voy a retirar porque tengo otro seminario, pero les deseo un gran éxito esta tarde y creo que va a ser muy interesante la discusión que tengan. Además, con la tecnología actual, la ventaja es que un poco más tarde podré escucharles y participar con retraso en el tiempo y en el espacio, pero de todas maneras estar aquí presente en esta discusión que me parece que va a ser muy rica. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por tu bienvenida. Suerte. Bueno, voy a explicarles la metodología de este diálogo. Vamos a dar a los y las panelistas, a los expositores, de 7 a 10 minutos para que cada uno exponga sus reflexiones sobre los temas propuestos. Luego vendrá preguntas del público que se encuentra presente y las que lleguen a través del Zoom y el Facebook. Después, cada expositor responderá a estas preguntas, tendrá unos 7 minutos más para exponer y habrá un cierre de cada uno de los expositores, un cierre final de propuestas, ideas que queden pendientes. El diálogo sobre la violencia de la deuda, 80 años del Fondo Monetario y el Banco Mundial, se suma al llamado global realizado por la Red Jubileo Sur Américas para unirse a la campaña que exige un alto al Fondo Monetario y al Banco Mundial después de 80 años de miseria, devastación y deudas que han provocado, y exige reparación frente a los impactos que han provocado. Antes de presentar a nuestros panelistas virtuales y presentes, vamos a dar una breve introducción del tema para continuar con las exposiciones. El Fondo Monetario y el Banco Mundial llevan ya 80 años de políticas fallidas para los pueblos, nuestros países y el planeta. En julio de 1944, negociadores de Estados Unidos impusieron la creación de estas instituciones en el Acuerdo de Bretton Woods, entonces enfocados a la reconstrucción subordinada de Europa y la nueva institucionalidad financiera internacional
que se encargaría de cimentar la hegemonía de Estados Unidos en la posguerra. El resultado de las políticas y créditos del fondo y el banco, en complicidad con los grupos de poder y gobiernos del norte y también del sur, ha sido empobrecimiento, apoyo a golpes de Estado y regímenes dictatoriales, guerras, asesinatos y represión, apropiación y control de territorios en nuestros países, expansión de la frontera petrolera y minera, poblaciones desterradas, inmigraciones masivas, la imposición de un endeudamiento perpetuo. Todo esto durante muchas décadas en favor del poder corporativo y geopolítico de Estados Unidos y sus aliados. Al cumplirse los 80 años de su creación, vemos con preocupación que se mantiene el avance de las instituciones financieras contra los derechos fundamentales, además de la privatización y financiarización de la naturaleza como una estrategia de transición con control corporativo frente al cambio climático. Por ejemplo, el Banco Mundial plantea actualmente respaldar la minería climáticamente inteligente para la transición energética, según la cual se cambia por energía hidroeléctrica el uso de ciertos hidrocarburos en los procesos extractivos. Vivimos ahora en un mundo multipolar, con actores surgidos en los últimos años que pugnan por su control hegemónico, lo que ha aumentado las amenazas del extractivismo, las megas infraestructuras, el agronegocio a escala inimaginables en nuestra región y el mundo, que están devastando los ecosistemas terrestres y marinos gracias a los avances tecnológicos desarrollados en los procesos industriales, productivos, en el transporte, la comercialización y la comunicación. Urge entonces un proceso de transformación que planteamos frente a la grave situación que vive la humanidad y la naturaleza. Para compartir reflexiones y buscar también respuestas, damos inicio a este diálogo ecologista sobre la violencia de la deuda, 80 años del Fondo Monetario y el Banco Mundial. Al inicio de este diálogo, queremos decir que la memoria de Nora Cortiñas, madre de la Plaza de Mayo en Argentina, recientemente fallecida, hizo de la lucha contra estas instituciones financieras una causa importante de su compromiso por la anulación de la deuda externa y el reclamo de justicia y reparación para nuestros pueblos. Vamos entonces a presentar a una compañera muy querida, compañera, amiga, colaboradora, digamos, de Norita Cortiñas precisamente. Es Beverly King, quien nos acompaña en forma virtual desde Argentina. Beverly es economista y docente, integrante del Diálogo 2000 Jubiló Suraméricas y de la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda de Argentina. Beverly, bienvenida, gracias por conectarte. Queríamos preguntarte por qué hablamos de la violencia de la deuda, cómo puedes demostrar esta violencia, los impactos en varios casos, como es el caso de Haití, el caso de Argentina. Bienvenida y tienes la palabra. Ahí está. ¿Se escucha? Bueno, Sí, sí. gracias, Aurora, Carlos, esta invitación, esta iniciativa sobre las otras economías criminales, la verdad que me parece muy acertado, muy, muy importante. Y por supuesto es un gustazo dialogar con todos ustedes, compañeras de grandes luchas compartidas, pasado, y presente y futuro. Les pido disculpas por la congestión, pero la verdad que no podía faltar esta cita. Yo creo que hablar de la violencia en la deuda, de la criminalidad del sistema de la deuda perpetua, efectivamente es un gran acierto, porque nos abre a reflexionar mismo sobre qué es la violencia en nuestro mundo hoy, e incluso qué es la deuda. Momentos en que nos estamos aparentemente acostumbrados a niveles de violencia realmente temerarios, así como también a la intocabilidad de la deuda.
Y creo que tanto uno como el otro está en nuestro desafío desde los movimientos populares en todo el mundo de revertir esta situación. Entonces, hablar de la violencia en la deuda es bueno hablar, digamos, primero pensar, bueno, esa violencia, ¿cómo se ejerce? La Organización Mundial de la Salud define la violencia, porque es un problema de salud pública, como el uso intencional de la fuerza física o el poder, real o como amenaza, para tener algún resultado, la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privaciones o mal desarrollo. Y creo que si pensamos ese momento y tal vez agregamos la violencia ecológica a lo que ellos hablan en términos de violencia social, política, económica, tenemos ahí una base para pensar la deuda. Si lo pensamos en cada uno de nuestros países, podemos ver cómo se incide, cómo son los impactos en esos niveles sociales, políticos, económicos, ecológicos. Violencias que suelen ser estructurales, llevan siglos construyéndose, encerrándonos en cierto sentido en un lugar de muy difícil salida. Por eso hablamos muchas veces del sistema de la deuda como una forma moderna de esclavitud, un tributo que pagamos al capital imperial sin ningún horizonte, sin ninguna posibilidad de pensar que ese tributo puede finalizar, es perpetuo. Entonces estamos hablando de violencias que son ejercidos en el proceso mismo de contratación de deuda, a través de los propósitos de la deuda, que puede ser desde construir infraestructura para favorecer la extracción, la exportación de nuestras riquezas o otras similares. También podemos hablar de violencias que se ejercen a través del poder ejercido para lograr su pago. Y eso lo podemos pensar, creo que en cada uno de nuestros países. Carlos ya hizo alusión a la poca grata distinción que tal vez tenemos entre Argentina y Ecuador aquí en nuestra América, de ser algunos de los países con mayores problemas de deuda. Pero creo que también es importante pensar la crisis de las deudas, no desde ese momento que el sistema suele pensarlo, que es en el momento que dejamos de pagar, o sea, cuando el otro deja de cobrar. La crisis de la deuda en realidad se desata desde el momento de su contratación, porque vemos los impactos de ese proceso de endeudamiento desde el vamos, en nuestro bienestar, en nuestra soberanía, en lo que es la posibilidad de los cuerpos, los territorios de ejercer nuestra autodeterminación. Y esas violencias que son estructurales están también en el centro de cualquier discusión sobre la legitimidad y la ilegitimidad de las deudas. Deudas que son reclamadas a nosotros, el público, los pueblos y la naturaleza, deudas que nosotros somos forzados de pagar sin haber, en la mayoría de los casos, recibido ningún beneficio y también en la mayoría de los casos sin nunca haber sido consultado al respecto. Entonces, para entrar, digamos, más en concreto, pensamos algunos ejemplos. Quería ir justamente primero a Haití. Haití siempre invisibilizado o menospreciado como el país más pobre de las Américas. Nunca siquiera el país más empobrecido, resultado de un proceso de genocidio, de colonización, de esclavitud, de ser la colonia más próspera de Francia, que le transfirió gran parte de la riqueza, con lo cual Francia se industrializó. Haití nunca aparece como el país a lo cual Francia, con la ayuda de Estados Unidos y otros poderes de la época, le impusieron una deuda para
compensar a los ex dueños de los esclavos, del pueblo esclavizado, que en ese momento tomó las palabras de Francia de libertad, fraternidad, igualdad y las pusieron en práctica. Esa deuda alevosamente ilegítima que llevó 100 años pagar y condenó a Haití a una violencia estructural de un lugar subalterno en la economía y la política mundial. Un lugar que asegura hasta el día de hoy que si siguiera la transferencia de riquezas hacia los centros de poder y que condenara al pueblo de Haití a una lucha sin tregua contra otra violencia, la violencia de la deuda, de la miseria, de la ocupación y tutela extranjera, de la represión. Y creo que ese es el contexto de deudas también estructurales que queremos ubicar para comprender la violencia de la deuda expresado incluso en un ofrecimiento, una ayuda del Banco Mundial hace unos años atrás, que ofreció un crédito incluso sin devolución para ayudar a Haití a modernizar su legislación minera. Dio como resultado ese ayudita un proyecto de ley que marginara totalmente del control minero al Parlamento haitiano para facilitar las condiciones exigidas para la inversión privada. Una iniciativa, podemos decir, con previsibles y nefastos impactos de violencia socioeconómica, violencia ecológica, que la lucha del pueblo haitiano hasta ahora ha podido frenar. No es así en Argentina, otros países seguramente de la región, donde seguimos pagando los créditos recibidos, en este caso en los años 90, para hacer esas mismas reformas de los códigos mineros, permitiendo el avance del extractivismo que vivimos hoy con toda su violencia socioeconómico y ecológico. Ese, digamos, es un ejemplo y lo podemos repetir si miramos también lo que es en la mayoría de nuestros países, todos los procesos que ha habido de privatización, de focalización de la seguridad social, del agua, la luz, la salud, la educación, incluso la asistencia social y cuánto derecho social más la deuda nos ha quitado. Una violencia tremenda. Pero así no termina. Si miramos Haití más reciente, incluso hace un par de años atrás, 2019, la exigencia del Fondo Monetario a que Haití recortara el subsidio a la venta del gasoil. También una exigencia que he hecho en muchísimos de nuestros países con resultados parecidos, encareciendo inmediatamente toda forma de transporte público, así como la producción y el consumo de alimentos. En una situación socioeconómica y política ya al límite, fue la chispa que encendió una rebelión popular que duró meses, provocó muchísima violencia social y logró revertir la medida que había impuesto de otra violencia social. Pero esa exigencia también derivó en la imposición de una estrategia de dominación y control extranjero por vía de la violencia física y política, ejercido desde entonces por las pandillas o grupos paramilitares que azotan al pueblo haitiano y que hoy sirven de pretexto para imponer una nueva ocupación indirecta de Estados Unidos y sus aliados contra Haití. Aquí vemos siempre que la violencia social, la violencia económica, se vincula siempre a la violencia política, a la violencia ecológica. Van todos de la mano. Y en este caso, vaya la paradoja de una rebelión popular desatada en Kenia contra la exigencia del Fondo Monetario en su país de un nuevo y muy oneroso régimen de impuestos al consumo, mientras Kenia enviara policía y tropas para disciplinar al pueblo de Haití, siempre bajo el mando de Estados Unidos. Estas son algunas
de las violencias de la deuda. Y creo que es muy importante cuando empezamos a pensar en alternativas a esta situación, nos enfocamos no solamente en cómo poner fin a estas violencias, sino también cómo reparar los daños de estos crímenes cometidos. Y bueno, para terminar, el tiempo es corto, siempre uno tiene mucho más de lo que quisiera decir, pero miramos un momento a Argentina. Y pensamos también, y creo que este es un aspecto hoy muy importante de la violencia en la deuda, es el ataque permanente a la soberanía, a la autodeterminación, a la institucionalidad democrática misma y a la participación popular. Estos ataques, como parte de la violencia en la deuda y los mecanismos de condicionamiento que imponen las instituciones financieras internacionales, es un tema de alta actualidad. Nos tenemos que preguntar, por supuesto, qué relación tiene esta forma de imponer políticas a nuestros pueblos con el desprecio actual hacia los sistemas políticos, nuestros liderazgos políticos, esa misma institucionalidad democrática. ¿Qué tienen que ver con estas políticas, esta realidad de violencia en la deuda? Rápidamente pudimos ver, por ejemplo, los mercados internacionales de capitales, por ejemplo, exigen a nuestros países la cesión de jurisdicción para que cualquier conflicto sea tratado en los tribunales de los llamados países acreedores, Nueva York, Londres, Tokio, por ejemplo, o peor aún, ante el Tribunal Privado del Banco Mundial, el CIADE, para que los fondos buitres puedan atacar en Argentina y cuantos países más, y desde los pueblos tenemos cada vez menos herramientas de defensa y protección. Las mismas instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, directamente plantean la inmunidad de sus operaciones y personal. No pueden ser cuestionados, no pueden ser juzgados. Eso en el día a día significa la impunidad de estas organizaciones. Efectivamente, realizan a veces evaluaciones internas que incluso pueden ser muy críticas, y esto lo hemos visto varias veces en el caso de Argentina, pero no llevan a ninguna sanción ni, lo que podría ser muy importante, a ningún cambio en la política ni alguna reparación de los daños hechos. Estas instituciones, detrás de esa inmunidad, no tienen límites al ejercer la injerencia, la supervisión y control incluso diario de las decisiones que se suponen que tomen nuestros gobiernos o nuestros parlamentos, ni hablar de nosotros mismos. Y ahí tenemos un quid de un enorme problema y un enorme desafío. ¿Cómo recuperar para nosotros, para los pueblos, para nuestros países, esa soberanía, ese derecho a la autodeterminación? Y termina con esto la estafa, podemos decir, del último acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario. Tiene varias aristas que parecen sorprendentes, pero son demasiado características en realidad de los acuerdos del Fondo Monetario. En 2018 se firma el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario, concedido en el tiempo más corto, programado para ser cancelado en un plazo obviamente de fantasía, imposible, y que el representante de Estados Unidos, que tiene poder de veto, no nos olvidamos, en la Junta Directiva del Fondo, reconoció públicamente y fue hecho a instancias del presidente Trump para ayudar a la reelección del presidente Macri. Por suerte no logró eso, pero tranquilamente podría haber agregado y de paso asegurar el pago en dólares que en Argentina no había a los fondos de especulación privados que habían consentido la estafa anterior, que fue la emisión de un bono de deuda a 100 años que también por confesión del entonces ministro de Finanzas, hoy ministro de Economía, no necesitábamos
pero permitía mostrar la confianza de los mercados internacionales en el futuro de Argentina. Y aquí terminamos. Veamos que la violencia extrema de estos acuerdos, esto que, por ejemplo, llevó la pobreza en Argentina de un ya inaceptable 26% al 34% en apenas 18 meses. Y desde entonces, por las consecuencias de este acuerdo, ha sumado ya la población, más de la mitad de la población viviendo en la pobreza. Esta violencia extrema que se redobla con la presión para profundizar siempre un modelo extractivista, un modelo con gran violencia social, política y ecológica, mientras bajo los propios narices de los inspectores del Fondo Monetario, instalados mismos en el Banco Central, los llamados acreedores de la deuda fugaron directamente los 46.000 millones de dólares. En todo caso, se dedicaron a cuidar que no subía el gasto en asistencia social. Y esto es el mecanismo de la deuda perpetua, los condicionamientos del Fondo Monetario, también del Banco Mundial, que nos llevan a decir permanentemente que esta deuda nos está matando, es una deuda ilegítima que no debemos y que no debemos seguir pagando. Es Gracias. una violencia que existe y que resulta ser realmente un verdadero crimen de lesa humanidad y de lesa naturaleza. Y por eso vamos a seguir adelante en esta lucha. Gracias. Gracias, Beverly. Beverly es una de las impulsadoras de esta campaña por los 80 años contra el Fondo y el Banco Mundial, alto a estas instituciones. Quería comentarles también, y ustedes pueden ver que tenemos una compañera que se llama María del Carmen Páez, quien está recogiendo una memoria gráfica de todo lo que vamos hablando y que luego incorporaremos a las redes sociales para que ustedes puedan utilizar. Tenemos nuestra próxima invitada, que está en España. No sé si hace la imagen. Bienvenida, Yolanda Fresnillo. Yolanda también trabaja muchos años el tema de la deuda externa desde una visión del norte. Ella es socióloga, es española, coordinadora del equipo de deuda en la red Eurodad, que es una red europea de deuda y desarrollo, vinculada al movimiento contra la deuda en España y a nivel internacional. Bueno, sabemos que está en la noche ya y que nos ha hecho un gran honor, digamos, de estar conectada directamente y participar en este diálogo. Yolanda, queríamos preguntarte cuáles son esos impactos en el sur del financiamiento climático otorgado por las organizaciones financieras internacionales como el Banco Mundial y otras similares. Cuéntanos qué has investigado, qué sabes y qué está pasando con estos nuevos financiamientos en estas áreas, digamos, en estos campos que tienen que ver con la agenda climática internacional. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Acá sí que es un poco tarde. Primero, un placer poder estar con ustedes. La verdad es que me hizo mucha ilusión cuando Aurora, después de tantos años, me invitó y es a la vez fantástico poder volver a estar contigo, Aurora, con Beverly, con Alberto, con Carlos Larrea, pero a la vez también es la evidencia de que ese problema, esta cuestión de la deuda que hace tantos años que venimos luchando, pues sigue estando ahí, ¿no? Y que, como decía Beverly, todo depende de cómo definamos una crisis de deuda, y en realidad la crisis no es tanto la deuda como el propio sistema, ¿no? El propio capitalismo, el modelo económico, que es lo que lleva a esa dependencia eterna del sistema deuda, ¿no?
Ahora estamos en una situación, digamos, que podríamos decir de mayor crisis o de mayor evidencia de esa crisis, ¿no? Porque la acumulación de esas deudas ha ido creciendo, sobre todo a partir de la pandemia, pero ya antes, como decía Carlos, desde 2013, 2014, muchos países del sur fueron pateando la pelota hacia adelante, endeudándose, también porque había financiamiento en los mercados financieros que les interesaba prestar a los países del sur. O sea, también cumplía eso una función en el proceso de financiarización de la economía, ¿no? La crisis de la COVID ha tenido un impacto también en esa acumulación de deuda, pero como decías, Aurora, también está la cuestión de la emergencia climática y del financiamiento climático. Una cosa que empezamos a mirar con más detalle hace unos años eran esos vínculos entre la emergencia climática y la deuda, que ya hacía años habíamos trabajado con gente como Acción Ecológica, cuando creamos aquella campaña en España de quién debe a quién y hablábamos de deudas ecológicas. Pero en este caso nos centramos más en analizar los diferentes elementos de lo que llamamos el círculo vicioso de la deuda y el clima, ¿no? Vimos algo que es evidente, y es que la mayor parte del financiamiento climático, el 70% de la financiación climática, es en forma de préstamos. Si la financiación climática debieran ser reparaciones, obviamente el préstamo es el peor instrumento para reparar, porque no solo se tiene que devolver, sino que hay que pagar los intereses. No solo es en forma de préstamos, sino que es en forma de préstamos en muchos casos no concesional, es decir, con altos tipos de interés. Eso es el caso, por ejemplo, del Banco Mundial y de los bancos multilaterales del desarrollo, que más del 80% de la financiación climática que ofrecen es con préstamos no concesionales, es decir, con elevados tipos de interés o con cortos plazos de repago, ¿no? Otra cuestión que vimos, por ejemplo, era que los países del sur con más vulnerabilidad climática tenían que pagar su deuda a mercados financieros más cara. Los tipos de interés que marcan los mercados financieros para los países con mayor riesgo climático es más elevado, ¿no? Pero a la vez también vemos que aquellos países con más deuda tienen más tendencia a aumentar sus vulnerabilidades climáticas, porque precisamente tienden a explotar más sus recursos naturales, a ceder ante procesos de minería extensiva, de deforestación, de explotación de combustibles fósiles, lo cual agrava sus vulnerabilidades climáticas y se genera ese círculo vicioso de deuda y clima, ¿no? Otra cosa que hemos visto en los últimos años, y a pesar de que decimos, ¿no?, que la deuda es la misma, la crisis es la misma, pero sí que han cambiado ciertas cosas, ¿no? Ha habido un cambio en la composición de esa deuda, en la composición de esos acreedores, ¿no? Vemos a países como China como un acreedor principal. Y hasta hace unos años veíamos cómo Banco Mundial, FMI habían perdido bastante peso en el pool de acreedores, ¿no? Pero lo que vemos desde la crisis de la COVID es que, de alguna manera, la COVID ha rescatado al FMI y la COVID ha rescatado al Banco Mundial. Es decir, el hecho de que haya más problemas de deuda hace que estas instituciones tengan más clientes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estas instituciones, especialmente el Banco Mundial y el FMI, también el Banco Interamericano de Desarrollo, pero especialmente el Banco Mundial y el FMI, han cooptado totalmente el discurso, la narrativa climática, se venden como las instituciones que van a
a permitir o a financiar esa transición energética, es decir, se han pintado totalmente de verde, sin cambiar en realidad sus políticas. El Banco Mundial sigue prestando para combustibles fósiles sin ningún complejo, a la vez que dice, ¿no?, que se está convirtiendo en un banco sostenible y en pro de la transición energética, ¿no? Y una de las cosas que estamos viendo es cómo utilizan ese discurso y esa narrativa para imponer lo que estamos llamando condicionalidades verdes. El FMI y el Banco Mundial siempre han impuesto condicionalidades políticas. Beverly hablaba antes, por ejemplo, de los recortes en los subsidios al gasoil, digamos, de consumo común, o los subsidios a la energía, los subsidios a la alimentación, otras condicionalidades vinculadas a privatizaciones, a partenariados público-privados. Bueno, pues eso se está trasladando al sector especialmente de la transición energética, y Banco Mundial y FMI utilizan la necesidad de fondos que tienen los países del sur para hacer frente a esta crisis de la deuda, para imponer un cierto modelo de transición energética, basado totalmente en el sector privado, basado en la explotación de recursos minerales en los países del sur, especialmente en los continentes americano y africano. Esa condicionalidad verde que además impone modelos ya fallidos anteriormente, como los partenariados público-privados, y eso es algo que vemos que cada vez está incrementándose más. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, abrió hace 3 años el Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad. Las palabras saben venderse, digamos. Básicamente es un fondo de nuevos préstamos, son préstamos teóricamente en mejores condiciones que las que da el mercado. Son países como de renta media, como Costa Rica, como Ecuador, como países del Caribe, por ejemplo, que están accediendo, Barbados, ¿no?, a este fondo, y que está totalmente condicionado, como decía, ¿no?, a esas condicionalidades verdes, además de que los países tienen que tener un programa del FMI con su propia austeridad, digamos, y sus propios paquetes de condicionalidades, ¿no? Dos cosas más. Una es que otra de las tendencias que se está dando, y que creo que se va a dar cada vez más y que estamos viendo, es ampliar el paquete de garantías, ¿no? Esto especialmente desde el Banco Mundial, desde el Banco Interamericano de Desarrollo también, ¿no? Pero lo que están vendiendo es: no hay suficientes recursos públicos para hacer frente a la transición energética, para pagar todo el financiamiento climático. Lo que hay que hacer es movilizar recursos privados, porque es en lo privado donde están los recursos. Eso es lo que dicen ellos, no lo que digo yo. Y la manera de movilizar esos recursos privados es dar garantías públicas, garantizar, como, bueno, el tradicional, garantizar los beneficios privados con recursos públicos. Esto se está vendiendo de forma masiva en el ámbito de la transición energética, y se están poniendo muchísimos recursos para empresas privadas, para que puedan invertir sin asumir ningún riesgo, pero llevándose todos los beneficios, especialmente en los países del sur. Y eso está sucediendo con garantías para inversiones, pero también con garantías para emisión de deuda. Es decir, países que emiten bonos verdes, azules, rosas, de todos los colores, con la garantía del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo de que si no pagan, van a ser estos bancos los que van a asumir. Creo que Beverly lo decía antes, ¿no?, ese vínculo de las SIFIs con los mercados financieros para generar confianza, ¿no? Y ya lo último es cómo se están utilizando estas garantías en un mecanismo que ya hace muchos años criticábamos por falsa solución, que son los canjes de deuda, ¿no? Y cómo se están utilizando
cómo el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo están apoyando esos canjes de deuda como el de Ecuador, que en realidad es un robado de soberanía muy grande, a través de esas garantías de las instituciones multilaterales, ¿no? Si os parece, lo dejo aquí y si luego hay más preguntas, pues avanzamos. Muchas gracias. Muy bien, un aplauso. Gracias, Yolanda, por dar una mirada nueva, actual de lo que está pasando con los mercados internacionales en relación a deuda y clima. Y efectivamente estos canjes de deuda, que finalmente es más bien nuevas deudas, digamos, que asumimos en vez de que los países responsables de las causas principales del cambio climático sean quienes asuman esa responsabilidad, ¿no? Esa reparación. Pasamos ahora a nuestro querido compañero, amigo Alberto Acosta. Él es un referente en temas de deuda, no solo en el Ecuador, sino en la región y el mundo. Él es economista, ha sido compañero de luchas, es compañero de luchas de los movimientos sociales, profesor universitario, presidente de la Asamblea Constituyente en el 2007 y 2008 en Ecuador. Alberto, ¿cuál es tu mirada sobre la violencia que actualmente ejerce el Fondo Monetario y el Banco Mundial en los ámbitos económicos, sociales, ambientales y de la naturaleza? ¿Y cuál es el papel de estas instituciones en la definición de las bases estructurales de las desigualdades, la acumulación de capital y el extractivismo? Empezaría expresando mi enorme satisfacción por encontrarme nuevamente con Beverly, con Yolanda, con Aurora y con muchas de las personas que están aquí presentes. Pero como decía Yolanda, seguimos dando vueltas sobre un problema muy antiguo, un problema frente al cual no hemos podido encontrar respuestas de fondo. Ha habido varias iniciativas, ha habido varias acciones que han sido interesantes, pero el tema del endeudamiento en general sigue siendo una suerte de telón de fondo de la historia de la humanidad. A través del endeudamiento se han establecido, se han fortalecido, se han ampliado estructuras patriarcales, estructuras jerárquicas, estructuras depredadoras de la vida. Y claro, si nos referimos al tema de la deuda externa, que es el que nos convoca, nos vamos a encontrar con que eso es parte de la historia de las repúblicas latinoamericanas. La deuda es una compañía de la historia política, de la historia social y, por supuesto, naturalmente, de la historia ecológica de nuestras naciones. Si Karl von Clausewitz hubiera escrito sobre finanzas y no sobre la guerra, habría dicho que la deuda es la continuación de la política con otros medios. Él decía que la guerra es un instrumento para hacer acatar nuestra voluntad a quienes eran derrotados. Y eso es lo que hacen los acreedores una y otra vez. Buscan que, a través del mecanismo del endeudamiento, en este caso endeudamiento externo, acatemos una serie de visiones, una serie de opciones de organización de nuestras sociedades en lo económico, en lo social y por supuesto en lo político, con el fin de atender a las demandas del capital. Y en la historia de la deuda hemos visto cómo de lo que eran las invasiones militares para cobrar la deuda se pasaron a las misiones de expertos para cobrar la deuda. Beverly nos recordó un caso paradigmático, el de Haití. Pero podríamos ver otros muchos casos dramáticos de cómo se intentaba cobrar la deuda externa. Nos podríamos pasar horas de horas recordando estas experiencias sobre la deuda eterna, pero mencionaría un par. Recuerden ustedes que la presencia del emperador europeo Maximiliano en México tenía que ver con el cobro de deuda externa.
Otros casos, quizás mucho más dramáticos, fueron el del ataque de una flota combinada europea a Venezuela a principios del siglo pasado para cobrar una deuda externa de $2 millones con una operación militar que costó $4 millones, o las invasiones de los Marines en Nicaragua o en Haití para cobrar la deuda externa. Haití, que ya tenía que cargar una deuda que le costó casi siglo y medio y pagar, porque con esa deuda, como notaba Beverly, lo que se trataba es de resarcir las pérdidas que habían sufrido los propietarios de los esclavos. También podríamos ver que hubo una acción militar muy parecida a mediados de los años 20, ya son 100 años, cuando Alemania, luego de la Primera Guerra Mundial, fue forzada a pagar una deuda de reparaciones y no pudo pagar. Y como no pudo pagar, se invadieron los territorios del Ruhr para que se pague la deuda con tropas inglesas, francesas y belgas. Pero eso fue desarrollando toda una propuesta jurídica para impedir este tipo de violencia militar. Tienen ustedes la doctrina Calvo, la doctrina Drago, y fueron propuestas que fueron surgiendo toda una institucionalidad para impedir que las potencias dominantes, a través de la fuerza militar, cobren las deudas que muchas veces fueron impuestos a través de múltiples mecanismos. Y en ese escenario, entonces, nosotros tenemos que tener claro de qué estamos hablando. Ya Yolanda mencionó, detrás de todo esto está la lógica de un sistema. No es que la deuda per se es mala, la deuda per se genera violencia. Es del sistema capitalista. Como decía Bolívar Echeverría, ese brillante filósofo ecuatoriano, es una civilización, un sistema que vive de sofocar la vida de seres humanos y de naturaleza. Entonces, ese sería el punto de partida. La deuda es violenta, sí, porque es violento el sistema capitalista. Primer punto que quisiera yo resaltar. Un segundo punto importante es, ya se ha mencionado aquí también, y este es el motivo por el que nos encontramos, estamos para recordar 80 años de los organismos multilaterales de crédito dominantes, como son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que inicialmente fue un banco para reconstrucción y fomento, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el BIRF, que se creó para enfrentar los temas de la destrucción provocada por la guerra. Y luego estos dos organismos que surgen en un momento de auge de lo que sería la dominación del dólar y la economía norteamericana, se van conformando en una suerte de estructuras paralelas que van tomando autonomía de donde debían haber estado siempre controlados, de Naciones Unidas. Son organizaciones adscritas a Naciones Unidas, pero en la práctica se independizan de Naciones Unidas y sin que medie acuerdo de los países miembros de Naciones Unidas y los mismos miembros de estas dos organizaciones se van metamorfoseando. El Fondo Monetario Internacional, que actuaba sobre todo en el ámbito del corto plazo para atender los desbalances de balanza de pagos, comienza a actuar aliado con el Banco Mundial, que deja de ser el Banco de Reconstrucción, para establecer políticas de largo plazo. Y entonces así vamos viendo cómo estas organizaciones comienzan a actuar decididamente en la vida de muchos países en el planeta. Países del sur global, habría que anotar. Porque estas organizaciones, sobre todo el Fondo Monetario Internacional, no se preocupa de otras economías que tienen enormes déficit comercial o déficit fiscal, como son los de Estados Unidos, que deberían ser sujetos de políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Y esto nos lleva entonces a una conclusión que es muy interesante. Son organismos que están al servicio de esas grandes potencias. Incluso hace ya algunos años hubo un informe en el Congreso de los Estados Unidos, el informe Metzler, algunas personas deben recordar, que demostró cómo el Fondo Monetario Internacional estaba trabajando para atender las demandas de los acreedores, de la banca, sobre todo de los Estados Unidos. Y esta es una realidad que tenemos que tener en cuenta y podemos también anotar que este maridaje o este matrimonio salvaje entre los dos organismos en determinados momentos puede llevar a tríos, a un ménage à trois, con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento u otros bancos en otras regiones del planeta. Y todos, y paso a un tercer punto,
van configurando un manejo económico con el fin de mantener la estructura de dominación del propio sistema capitalista. Son fundamentales en la lógica de consolidación de la División Internacional del Trabajo, que para no hacerle muy largo, ha ido especializando unos países en la producción de materias primas y en otro la producción de bienes terminados, como decía Eduardo Galeano, en las venas abiertas de América Latina hace ya más de 50 años. Y entonces ahí vamos viendo cómo estos organismos van actuando decididamente en todo lo que es el sistema financiero, inciden en todo lo que es las inversiones extranjeras directas, inciden en la lógica de la apertura comercial, y eso da lugar a la flexibilización laboral, a las privatizaciones, a la eliminación de los subsidios y a la postre, a la pérdida de capacidad de políticas económicas autónomas por parte de los países endeudados. Y entonces el ajuste estructural aparece por múltiples medidas. En el caso de Ecuador, para hacerlo muy rápido también, podemos ver lo que resulta del austericidio, o sea, esta austeridad a ultranza que golpea en lo productivo, en lo social, en lo energético, eléctrico y también en temas de seguridad. Y entonces vemos cómo los organismos internacionales de crédito poco a poco van interviniendo en otras cuestiones. Ya las compañeras mencionaron la presencia en los ámbitos del extractivismo. En el caso de Ecuador, nuevamente, con un crédito del Banco Mundial, el crédito Patra, al fines de los años 90, principios de los 2000, se abrió la puerta para la megaminería, que luego, Prodeminca, el crédito era Patra. Sí. Ya, entonces todo eso estaba en esa línea. Yo diría que aquí tenemos que señalar dos cosas más para llegar a una conclusión y cumplir en la medida de lo posible con el tiempo disponible. ¿Ya? Uno es, lo dijo Weber, la impunidad de estos organismos. Hay casos, hay situaciones donde estos organismos son directamente responsables de las crisis que se han vivido y no asumen ninguna responsabilidad. Hay un profundo sentido de amoralidad y de corrupción abierta o encubierta. Estos organismos no dan cuenta a nadie, no tienen nadie que les controle. Basta señalar que quien preside un organismo, el Banco Mundial, son los Estados Unidos siempre, y quien preside el Fondo Monetario Internacional es Europa siempre. Y no hay posibilidad alguna, porque los Estados Unidos tienen poder de veto en ambos organismos, posibilidad alguna de un cambio radical en ese sentido. Luego vemos cómo estos organismos actúan abiertamente, inclusive como brazos políticos. Piensen ustedes cómo han apoyado dictaduras en América Latina y cómo han sido reticentes a apoyar a países que intentan tibiamente cambiar las reglas de juego. Concluyo entonces señalando y recordando que detrás de todo esto en los últimos tiempos aparece, ya se mencionó, todo lo que es la economía verde y las falsas soluciones como los mercados de carbono, los canjes de deuda que no son nuevos, ya había en el siglo XIX canjes de deuda, ¿ya? Y en ese escenario vamos viendo cómo este colonialismo verde está estableciendo otras lógicas de condicionalidades. No solo hay condicionalidades económicas, sociales, sino poco a poco condicionalidades económicas. A la postre, estamos frente a una deuda que tiene una serie de características conocidas y que tienen que ser denunciadas para poder enfrentar estructuralmente el problema. Aquí hay deudas odiosas, deudas contratadas en contra de los intereses de los pueblos, hay deudas corruptas, abiertamente contrarias a la lógica donde no aparece ninguna posibilidad de demanda y de enfrentamiento. Hay deudas que son desde el inicio usurarias porque son impagables. Y todo esto me lleva a una recordación que creo que deberíamos hacer. Hace más de 500 años se impuso una deuda totalmente injusta cuando se le capturó a Atahualpa y se le obligó a pagar un rescate, una deuda. Atahualpa pagó el rescate y fue ajusticiado. Algo similar sucede día a día con los pueblos de nuestra América. Bueno, abrimos ahora preguntas, comentarios del público presente primero y también de quienes nos siguen a través
de las redes sociales. Alguien que quiera dar su opinión, quiera participar, quiera preguntar, o mientras piensan, voy a pasar las preguntas de la gente que está conectada, de algunas personas, ¿no? Aquí nos preguntan qué organismo y características del mismo hay para oponerse a la acción y penetración del Fondo Monetario y el Banco Mundial, y si nuestras instituciones son fruto de ese cambio ocurrido. La otra pregunta de Marie-Pierre Smith. Pero esos países que acumulan deuda, además, no son los responsables del cambio climático, sino víctimas del sistema desigual llevado por empresas extranjeras y políticas de los tratados de libre comercio. Esa es una opinión en relación a los países del sur. Henry Granada nos dice: ahondar en la relación entre la corrupción y deuda. ¿Cómo nos obligan a endeudarnos? ¿Quiénes y cómo se benefician? ¿Cómo permanece el sistema? Esos son por ahora los aportes que hemos recibido. Tal vez damos la palabra en el orden que iniciamos. Yo añadiría algunas preguntas más también para esta segunda parte. A Beverly le preguntaría qué cambios y elementos propone para construir un nuevo sistema financiero internacional y cómo transitar hacia esos cambios. A Yolanda, ¿cuáles son las propuestas desde la sociedad de los países del norte frente a la crisis ecológica y climática? ¿Qué y cómo se plantea el decrecimiento? Sabemos que son algunas propuestas que se han planteado desde allá hace algunos años, y si se ha avanzado en este cambio. Y para Alberto, ¿cuál es el papel del fondo y el banco en el escenario de globalización, donde hay nuevos actores como China, los BRICS, y eso qué significa para nuestro país? Y también, ¿qué propuestas se plantean como alternativas y transiciones, tanto en los campos económico, social, ecológico? Paso la palabra entonces a Beverly, para que vaya contestando las inquietudes que se han dado en este momento. Nos mandan otra más. Es para Aurora. Eso voy a contestar al final. ¿Qué pasó con la auditoría de la deuda llevada a cabo hace algunos años en Ecuador? Perfecto. Volvamos aquí como vamos a tener solo una ronda en este momento. Hay otra pregunta más, otro comentario dice: los actores económicos transnacionales que quitan a los estados el control de sus políticas económicas y sociales nos han hecho creer que el bienestar inicia y termina en la dimensión económica. Mucha gente cree en esta visión utilitarista del desarrollo y ahí tiene acogida el discurso minero y de reducción de inversión social. Es necesario romper a través de la educación y las acciones con comunidades ese discurso utilitarista y abordar un enfoque multidimensional del desarrollo en el que se valoren las riquezas culturales y del territorio como factores fundamentales para el desarrollo. Dicen también: son buenos estos diálogos para esclarecer temas que generalmente son silenciados por los gobiernos. Un abrazo a todos, Alejandro Olmos. Gracias, Alejandro, qué bueno que te hayas conectado. Aquí te recordamos con mucho cariño también, quienes estuvimos en la auditoría de la deuda, que aquí hay algunas personas que participamos en esa experiencia. Bueno, ahora sí, Beverly, te paso la palabra. Gracias, Aurora, y tanto a Yolanda como a Alberto por todo lo que han aportado, ¿no? Yo creo que esta cuestión de ¿cómo decirlo?, el reverdecer
de la economía y por ende, digamos, de las instituciones financieras internacionales, el propio capital, los fondos buitres, los fondos de especulación privada que son tan importantes hoy en el mundo de las finanzas, el hecho de que buscan y necesitan, como decir, presentarse como actores verdes que están cumpliendo con sus responsabilidades ambientales y climáticas. Sin duda es un gran desafío para todos nuestros movimientos, o sea, captación total del discurso, del sentido común, que durante muchos años se viene buscando en cierto sentido recuperar de la sensación del concepto del buen vivir, de la noción de la armonía entre los pueblos y la naturaleza, la posibilidad de vivir en armonía con la naturaleza, que en cierto sentido es en este momento totalmente cooptado y tergiversado, digamos, para plantear que se puede hacer negocios como siempre, y tornarlos de alguna manera verde, sustentable, y bien para todos. Así que eso es un gran, digamos, desafío y me parece que como pensar cómo efectivamente, cómo damos otra vuelta, digamos, en esta lucha que todos decimos hace tanto tiempo, venimos, no solamente nosotros, sino obviamente muchas generaciones antes, una lucha que se viene librando, y sin duda eh, seguimos siempre, parece, en el mismo lugar. Esto cuando empezamos a pensar, digamos, una campaña hoy a 80 años de la creación del Fondo Monetario del Banco Mundial, algunos que pintamos más canas decimos, pero hace 30 años hicimos una campaña diciendo 50 años basta. Como no podemos volver a hacer exactamente lo mismo, pero en cierto sentido tenemos que volver a hacer exactamente lo mismo porque hoy más que nunca, no solamente es basta, es demasiado. Y hoy más que nunca creo que el primer paso para pensar en un sistema financiero al servicio de los pueblos y la naturaleza sigue siendo, lamentablemente tal vez, pero sigue siendo la denuncia de la criminalidad de este sistema financiero porque lamentablemente no estamos todos convencidos de esa realidad. Pero esa criminalidad que se va pintando en todas las formas de violencia de la deuda, de las actuaciones de las instituciones financieras, de los nuevos actores financieros y su discurso también de una economía verde, sigue y con todas las reformas incluso que se han logrado en estos años, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario, luchas pequeñas aquí y allá, estas instituciones, este sistema financiero sigue funcionando con un objetivo claro, que es la acumulación de ganancia, que como bien lo planteó Alberto, al centro del sistema capitalista es netamente y directamente contrario al buen vivir, al bienestar de los pueblos, al cumplimiento de nuestros derechos y los derechos de la naturaleza. Entonces, este sistema financiero internacional, estas instituciones financieras internacionales, el mismo mecanismo de un sistema de deuda perpetua, evidentemente son contrarios a las posibilidades y las utopías, si se quiere decir, que nosotros buscamos. Entonces me parece que esto tiene que ser en este momento todavía el primer paso. Seguir insistiendo efectivamente en la naturaleza criminal de este sistema y sus actores. Seguir planteando efectivamente que desde su conformación, y si miramos como lo planteó Alberto, digamos el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, creado hace 80 años, ¿para qué?
no para hacer beneficencia. Fueron creados para expandir el poderío de los Estados Unidos y en ese sentido han trabajado muy bien, han funcionado muy bien. Y hoy en día, no cabe duda, en distintos momentos, no viene al caso, digamos, hacer toda una historia, digamos, pero obviamente encuentra tensiones, hay tensiones en el funcionamiento de ese sistema. Uno podía, digamos, pensar mucho en el rol que juega China dentro mismo del Fondo Monetario en este momento. ¿Qué significa? ¿Qué significa para la situación de Argentina en este momento? Donde unos te decían, bueno, que la posibilidad de seguir pagando la deuda hace un par de meses, un par de semanas, perdón, atrás, dependía efectivamente, digamos, del swap de monedas que Argentina firmó hace 10, 15 años con China. Y si China, frente además a todos los agravios del actual gobierno, decidiera salir de ese acuerdo de swap y empezar a pedir al gobierno argentino que pagara, digamos, lo prestado, Argentina efectivamente quedábamos en cero para cumplir con los requisitos de cobro de los actores financieros internacionales. Entonces, ¿qué? El Fondo Monetario Internacional asumió el rol de convencerlo a China, aparentemente, por lo menos así se dice, que mantuviera el swap con Argentina. O sea que aquí, ¿qué queremos? Mantener funcionando el sistema financiero internacional, que obviamente es el sistema que da mucho rédito a pocos beneficiarios. Y en esto no se ha cambiado mucho desde 1944. Tengo aquí también, digamos, un recuerdo, digamos, de otro momento de suma crisis de deuda. Enero de 1983, meses después de que México había declarado un moratorio de pagos, y que los grandes bancos estaban presionando muy fuertemente en América Latina, una mezcla de gobiernos dictatoriales, pocos constitucionales, todos muy endeudados. ¿Por qué? Porque los grandes bancos habían tenido mucha plata que necesitaban prestar. Y no era porque nuestros países o nuestros pueblos necesitaban esos préstamos, pero sí se ofrecían los préstamos en condiciones que, como dicen, no se podía negar. Pero en enero de 1983, el presidente, ni más ni menos del Fondo Monetario, argumenta a favor del otorgamiento de un nuevo préstamo a la Argentina, todavía dictadura, pero ya empezando su retiro. ¿Por qué? Lo dijo textualmente: el otorgamiento es crucial para el sistema monetario internacional. O sea, nada que ver con las necesidades, con los derechos, con el buen vivir del pueblo argentino. Su objetivo es otro. Entonces, me parece que la denuncia que tenemos que estar ahí es un trabajo de información, de formación, de análisis crítica, que en este momento necesitamos recuperar con mucha fuerza, aquí en el sur, en el norte, en todas partes. Sobre todo frente a todo lo que Yolanda describió como en cierto sentido, este nuevo avance de las instituciones financieras internacionales para posicionarse junto al G20 como los guardianes, ni más ni menos como los guardianes del clima. O sea, tenemos que parar aquí un momento de decir, basta, esto no puede seguir aquí. Y para eso necesitamos pueblos informados, pueblos formados, pensando críticamente en las calles también, forzando gobiernos que en este momento tienen muy poco interés en mover un poco el tablero, ¿no? Entonces la tarea es muy grande. Pero en ese sentido me parece que, bueno, en ese sentido sin duda va la posibilidad y la oportunidad de esta campaña: 80 años de miseria, devastación y deudas.
mirar lo que ha sido el legajo de estas instituciones y a partir de ahí efectivamente pensar qué alternativas que tienen que ver con nuestros derechos como pueblos. Y ahí me parece que un segundo paso que tenemos que dar, que tampoco es muy fácil, pero es pensar muy concreto y ver qué paso damos en relación a la anulación y la reparación de estas deudas. O sea, hoy por hoy tenemos que volver a plantear con mucha fuerza la anulación y no pago de lo que no debemos, con todos estos fundamentos. Pero también tenemos que ir pensando y poder reclamar con una voz cada vez más sólido, cada vez más articulado a nivel mundial en cuanto a la reparación. La noción de reparación de la deuda climática adquiere cierta instalación en el mundo. No digo que nadie le está pensando cómo hacerlo, pero la noción, el concepto, el reconocimiento del uso desproporcionado del espacio climático por los grandes centros de poder, yo creo que está instalado, tiene, digamos, contenido. Entonces tenemos que pensar cómo logramos que la reparación de la violencia de las deudas, de la acción criminal de las deudas, tenga esa misma insistencia. Y de ahí, y termino con esto, tenemos que pensar cuál es el sistema financiero que queremos para nosotros. Hasta ahora los pueblos somos convidados de piedra. No formamos parte de la discusión del FMI y de Bretton Woods, ni formamos parte de la discusión de cómo reglamentar las finanzas, y por lo general las finanzas hoy en día son bastante hostiles para nuestras comunidades. Pero de alguna manera nosotros tenemos que poder expresar nuestras necesidades, nuestros reclamos, nuestros derechos para poder ser partícipes en la construcción de un sistema financiero que está al servicio de la soberanía financiera, que está al servicio de nuestros derechos del buen vivir. Gracias, gracias Beverly por todas estas pistas y estas propuestas. Paso a Yolanda, que ya son y es la 1:30 de la mañana, se está trasnochando. Quisiéramos tus comentarios a estas inquietudes, a nuestras preguntas para ir cerrando. Gracias Yolanda, tienes la palabra. Gracias, yo estoy encantada de pasar la noche con ustedes. Beverly ha dicho antes si deberíamos hacer exactamente lo mismo, ¿no? Que hace unos años o que hace bastantes años, que en la década de los 90, con aquellos 50 años basta y luego seguimos, y yo recuerdo los 60 años basta también, y ahora ya estamos en 80, ¿no? Y hay días que pienso que ojalá pudiésemos hacer lo mismo, porque pues eso, ¿no? Yo estoy aquí en España, en Barcelona, y en aquellos años había un movimiento, un sentimiento de solidaridad internacional que hoy es muy difícil de encontrar. Entonces, cuando hablamos de qué propuestas se están poniendo encima de la mesa la sociedad civil en los países del norte, desgraciadamente es una sociedad civil que se ha ONGizado, que no es muy movimiento social, que está dominada igual o más que hace que hace 2 décadas por las grandes organizaciones internacionales, que además abordan el tema desde un tecnicismo y desde lo que consideran apolítico, que realmente no lo es muy político también. Pero sí que veo una vía, digamos, que es trabajar con el movimiento climático, con los movimientos feministas, ¿no? Especialmente con el movimiento climático. Como decía Beverly, creo que el llamado de reparaciones y volver a poner encima de la mesa en el norte global también ese quién debe a quién, es algo que puede tener recorrido.
hay un movimiento que se llama Deuda por Clima. El nombre no es muy, no es muy acertado, porque a mí me recuerda a los canjes, pero que en realidad sí que está aportando esa visión más política acá en Europa, y está poniendo encima de la mesa esa necesidad de las anulaciones, como decía Beverly, de la abolición de la deuda y de la cancelación de la deuda y de las reparaciones y del reconocimiento de la deuda climática. Yo creo que tenemos 2 oportunidades ahora en el calendario, o 3, ¿no? Este 80 aniversario. El año que viene en España, hoy se ha sabido que será en Sevilla, se organiza una conferencia internacional de Naciones Unidas para Finanzas al Desarrollo, y sería buenísimo poder contar con voces bien politizadas del sur y de las comunidades del sur en ese espacio, porque se discutirá la arquitectura de la deuda, se discutirá no solo de flujos financieros, sino de sistema financiero, del rol de las agencias de rating, del rol del FMI, del rol del Banco Mundial, del rol de las finanzas privadas. Y sería buenísimo que, o en paralelo o en ese proceso, pudiésemos contar con esas voces, digamos, del sur, ¿no? Y Aurora, tú comentabas también, ¿no? Ese movimiento de crecimiento, que yo creo que, al menos en España, en Cataluña, no sé en el resto de Europa, pero creo que también ha sido muy, muy local, ¿no? Muy de iniciativas mirando a lo local, ¿no? A construir pequeñas iniciativas de decrecimiento de consumo, de decrecimiento de producción, pero muy mirando hacia adentro, ¿no? Y en los últimos 2 años, yo creo, estamos viendo esa posibilidad de abrir ese movimiento y de vincularlo también hacia una dimensión más global, ¿no? ¿Qué significa el decrecimiento desde un punto de vista más macro, desde un punto de vista más solidario, en el sentido originario de la solidaridad internacional, ¿no? Y creo que hay algunas voces que van hacia ahí, pero es un camino lento. Para mí, el movimiento del decrecimiento le falta esa parte, digamos, politizada, más estructural, más del sistema a nivel global, ¿no? Y finalmente, también para hacer referencia a un par de preguntas que han surgido de los participantes, había una sobre corrupción y deuda. Normalmente nos fijamos en la corrupción de los que se endeudan, pero no tanto de los que endeudan. Y creo que es importante que se mire también en la corrupción en el Banco Mundial, que ha habido muchísimos casos, ¿no? de cómo se empujan y de cómo se utiliza la corrupción para endeudar. En el propio Fondo Monetario Internacional, en el caso de Argentina, está clarísimo, ¿no? El préstamo a Macri es un ejemplo de libro de corrupción, en realidad, de corrupción política, ¿no? Porque el Fondo Monetario incumplió sus propias normas internas por intereses políticos del accionista principal del fondo, que es Estados Unidos, y de la derecha neoliberal a nivel global, ¿no? Pero en realidad rompieron las normas, es decir, actuaron de forma corrupta en beneficio de unas élites, ¿no? Hace poco hubo unos juicios en el Reino Unido a un par de bancos por un caso de corrupción y deuda en Mozambique. Son casos que raramente vemos llegar a los tribunales, pero en este se vio claramente la responsabilidad de los bancos del norte en esos casos de corrupción, ¿no? Entonces, eso es rol también nuestro, ¿no? Desde el norte, visibilizar que cuando se habla de deuda de corrupción no se trata solo de gobernantes corruptos en el sur, esa imagen, ¿no? que se tiene. Y luego hay una pregunta que dice, ¿qué mecanismos están o se deben proponer para lograr la cancelación de las deudas? Y ella misma, María creo que se llama, habla, la movilización social. Es eso. O sea, necesitamos construir poder popular. Sin poder popular no hay posibilidad de conseguir una cancelación incondicional
de la deuda, porque lo que tuvimos en los años 2000 fue una cancelación condicional de la deuda, condicionada a políticas neoliberales, ¿no? Y en ese sentido también el año que viene tenemos una oportunidad de cierre con esto, y es que vuelve a ser un año jubileo. La Iglesia Católica ha llamado a la cancelación de las deudas, al reconocimiento de la deuda ecológica, pero nos podemos agarrar simplemente a ese concepto, ¿no?, de las anulaciones de la deuda, tratar de construir desde la diversidad del movimiento, porque ahora podríamos hacer exactamente lo mismo sabiendo los errores, los retos, los obstáculos, ¿no?, que tenemos, y reconociendo esa diversidad del movimiento, ¿no? Y a mí eso me da cierta esperanza. Lo dejo ahí con la esperanza. Muchas gracias, Yolanda, muy importantes tus aportes. Paso la palabra a Alberto. Vamos a ir cerrando. Me parece que es fundamental recuperar aquello que señala Yolanda y que era la preocupación de una de las personas que nos preguntó sobre el tema de corrupción. Hay que estar muy claros. Me decían algunos amigos, sobre todo en Alemania, que abordan desde hace años el tema de la deuda externa. El tango se baila entre dos, y en los créditos de deuda externa siempre hay las dos partes, el que presta y el que se endeuda, y así podríamos ver casos de corrupción clamorosos. Aurora y nuestro amigo Alejandro Olmos podrían detallarnos lo que encontraron con la auditoría de la deuda externa. Basta recordar lo que pasó con los buques noruegos. Se me viene en este rato a la cabeza una cantidad de casos impresionantes. Todos saben cómo fue la contratación de buques noruegos. A fines de los 70, principios de los 80, en Noruega se vivía una grave crisis económica. Y una de las alternativas fue alentar la construcción de barcos para que se mantenga el empleo en los astilleros. Y atropellando todo tipo de normativas en Noruega, se comenzó a buscar compradores de los barcos. Y se encontraron compradores en los países del sur global. Ecuador fue uno de esos. Un grupo de empresarios nacionales, privados, compraron esos barcos. Al poco tiempo no pudieron sostener el negocio y le entregaron los barcos al Estado ecuatoriano, que era un socio de este proyecto. Pasaron los años y claro, la deuda seguía creciendo de una manera vertiginosa, ¿verdad? Y se llegó inclusive, esa historia es muy larga, ¿verdad?, a un momento en que los propios noruegos reconocieron que había corrupción e impulsaron la anulación de esa deuda. De los barcos existentes, pasado el tiempo, no se sabe dónde quedaron. Alguna vez, algún oficial de la Marina ecuatoriana me dijo que se desmontaron esos barcos y construyeron uno solo, y que eso tiene alguna empresa privada. Esa es la corrupción integral, y hay casos en todos los países. Les podría contar uno de Bolivia, que es espectacular, de Filipinas, otros en la misma Argentina, en el Ecuador muchos más, pero el hecho real y cierto es que hay que buscar siempre estos dos elementos: la corrupción, el tango se baila entre dos, y la complicidad de los gobernantes que muchas veces están al frente de las renegociaciones de deuda externa. Un segundo punto importante que se mencionó aquí: por supuesto, la deuda es una herramienta de dominación y sirve para imponer todo lo que demandan los países enriquecidos, las grandes potencias del capitalismo metropolitano, en línea a sostener lo que ya les decía, la división internacional del trabajo. Y una de esas herramientas son los tratados de libre comercio, que no son libres ni solo son de comercio. Y lo que nos imponen, cual camisa de fuerza, es mantener nuestras economías primario exportadoras. Aquí también habría que anotar, alguien hablaba del tema de los BRICS, ¿ya?, cómo los BRICS, incluso Brasil, por supuesto China, utilizan la deuda como herramienta de dominación. No es que los BRICS son la solución de los problemas frente al capitalismo global. Los BRICS enfrentan al capitalismo, al imperialismo norteamericano y europeo con otras lógicas
y los brasileños con la lógica del subimperialismo. Algún compañero nos preguntaba aquí sobre el tema de si hay un organismo donde se puedan reclamar estas situaciones. No, definitivamente no. Y entonces aquí lo que debemos nosotros, creo, es en nuestras luchas, que hay que seguir denunciando, hay que seguir movilizándose, hay que seguir exigiendo la anulación y cancelación de deudas sin condicionalidades, hay que seguir impulsando las auditorías ciudadanas. Creo yo que hay que comenzar a imaginar otro mundo financiero, otras lógicas financieras mundiales, ya en clave de decrecimiento, en clave de post-extractivismo, en clave de buenos convivires, pero yo me imagino que esto es algo fundamental y en eso nosotros tenemos que estar claros. No basta simplemente con cancelar y anular las deudas. Muchas veces dejamos de pagar la deuda y a la vuelta de la esquina caemos en la misma lógica del endeudamiento. Entonces yo sí creo que pensemos en algo más complejo y difícil de transformar, pero es necesario imaginar otros mundos para cambiar el mundo actual. ¿Por qué no pensar en un código financiero y monetario internacional, en donde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no jueguen ningún papel? Ojalá desaparezca. Tenemos entonces que pensar en otra estructura, una suerte de Banco Central de Finanzas Mundial, un banco que se encargue de superar el control monetario que tienen las grandes potencias, sea el dólar, o sea el euro, o sea cualquier otra moneda de estos grupos imperiales emergentes. Luego tenemos que pensar en un esquema de red de seguridad, de información y de estabilización financiera para impedir que los vaivenes financieros a la postre golpeen tanto a los pueblos como a la naturaleza. Tenemos que dar paso a impuestos estabilizadores para desarmar todas las estructuras especulativas. Ustedes conocen seguramente el impuesto Tobin, que de una u otra manera en Europa comenzó a estructurarse, se avanza en ese sentido. Luego hay que desaparecer los paraísos fiscales. Yo creo que esto es una urgencia. Debería haber una campaña para desaparecer los paraísos fiscales, tener un sistema para la calificación de riesgos, para que no sean los grandes bancos los que establecen el riesgo. El índice de riesgo país es una de las mayores estafas y uno de los instrumentos de denominación más perversos que hay. Es una suerte de gran tótem al que todos los países hacen una genuflexión cuando es el índice de riesgo país de nuestras democracias, porque esto es un asunto grave. Luego tenemos que tener una codificación de los crímenes financieros y, por supuesto, un Tribunal Internacional de Arbitraje de Deuda Externa Soberana y un Tribunal Internacional de Arbitraje de Inversiones y de Finanzas. En este contexto, este escenario global en el cual hay que trabajar y discutir y profundizar, tiene que ser una suerte de herramienta en esta lucha sin descuidar la anulación, la cancelación de las deudas sin condiciones. Y habrá que apoyar uniones monetarias regionales para desde espacios más reducidos transformar el mundo. Y concluyo, no nos olvidemos que hay otras deudas, la deuda ecológica, las deudas históricas y coloniales, las deudas patriarcales que también deberían ser analizadas. Esas deudas eternas nos deberían hacer movilizar a todos por igual, simultáneamente y en red, para irlas anulando y las combatiendo. Mujeres, trabajadores y trabajadoras, indígenas, ecologistas, todas las personas y organizaciones que están tratando de construir un mundo diferente, un mundo donde quepan muchos mundos, el pluriverso, pero que esos mundos garanticen siempre la vida digna de seres humanos y seres no humanos. Sumar las luchas en el norte y en el sur es fundamental, y eso no implica que vamos a ponernos a establecer montos monetarios de cuánto es la deuda ecológica. No es una cuestión simplemente de dinero, sino, como decía Beverly, incorporar como herramienta la cuestión de la restauración y de la reparación para construir otras relaciones de los seres humanos entre nosotros y de los seres humanos con la naturaleza, a partir de la vigencia de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Justicia social y justicia ecológica, pero adicionalmente una práctica ética de democracia radical. Yo creo que esos son algunos de los caminos en donde tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir pensando cómo cambiar este mundo para nuestros nietos y nuestras nietas. Gracias, Alberto. Bueno, hubo una última pregunta referente a la auditoría integral del crédito público, que es para mí, y la voy a contestar.
¿Qué pasó con esa deuda? Yo creo, y algunos compañeros y compañeras que participaron están aquí, que la Auditoría Integral del Crédito Público en Ecuador, que fue oficial, constituyó un referente de un tipo de auditoría que finalmente demostró, digamos, cómo se impuso el modelo neoliberal en el país, y se demostró con documentos, porque una auditoría se sustenta en documentos oficiales. Demostró cómo ese modelo de desarrollo generó graves impactos en los pueblos, impactos ambientales y también en la naturaleza, y que es un modelo que se repite a nivel regional, a nivel mundial. Y desde el gobierno, bueno, se aprovechó, digamos, los resultados de la auditoría, porque fue una auditoría con criterios que usaban los criterios de la ilegitimidad de la deuda, además de la ilegalidad, y se logró reducir la deuda comercial, y no se pudo avanzar más, digamos, en el no pago, pero creo que fue un referente importante a nivel regional. En esa época la auditoría rodeaba los 12.000 millones de dólares, lo que yo quiero, la deuda pública rodeaba los 12.000 millones de dólares. Actualmente la deuda pública es de alrededor de 80.000 millones de dólares, o sea, es realmente alarmante cómo ha subido la deuda, ha subido un 40% más desde el 2019. Y ya estamos nuevamente en este ciclo de contratar deuda para pagar deuda. Es gravísimo lo que está pasando en el país. Esto amerita una nueva deuda, una nueva auditoría integral del crédito público y una denuncia de las barbaridades, porque son deudas que incluso no se sabe el destino de esas deudas. Bueno, va el pago de la deuda externa, principalmente, poco aporte, digamos, para la inversión social en educación, en salud. Bueno, para cerrar, yo quería plantear los temas pendientes que nos aportaron nuestros panelistas: el no perder de mira la naturaleza criminal de este sistema y sus instituciones, la importancia de investigar, informar, formar y hacer análisis crítico. Es muy importante sostener eso, demandar la anulación y la reparación de las deudas, avanzar en construir las alternativas con esta nueva arquitectura financiera internacional. Todas las propuestas que mencionó Alberto son muy importantes, pero creo que a más de esto es básico la movilización y la presión contra la deuda y contra el endeudamiento y contra los proyectos destructivos, y sobre todo el apoyo a las resistencias territoriales contra la explotación petrolera, minera, el agronegocio y la mega infraestructura. Realmente esa resistencia, esa lucha territorial es lo que está parando de alguna forma el avance de este sistema capitalista y destructor de empobrecimiento de pueblos y de la naturaleza. Quiero agradecer nuevamente a Alberto, a Beverly, a Yolanda. Me encanta que hayan participado ya tanto tiempo aquí y seguimos estando, digamos, en estos nuevos momentos. Quiero agradecer también a María del Carmen Páez por la memoria gráfica que está construyendo y que luego la va a terminar y podemos compartirla. Pensamos que con este diálogo sobre la violencia de la deuda, haber aportado con una mirada crítica sobre el papel que cumple el Fondo Monetario y el Banco Mundial, y generado alertas en la sociedad para que la campaña de los 80 años de la creación de estas instituciones ponga las bases de una mayor movilización social para decir alto. Queremos finalmente, ya que están cansados, vamos a poner un videoclip que nos encanta, que lo produjimos con el Alberto también, y con el Instituto Acción Ecológica, el Pacto Ecosocial del Sur y la Red Jubileo Suraméricas, que convocó artistas del sur global para denunciar precisamente los impactos de estas instituciones financieras, y luego bajamos al segundo piso a tomar un cafecito y a planificar nuevas estrategias de lucha.
Muchas gracias a los participantes presentes y virtuales. Esperemos que Resistencia de los pueblos que gritamos libertad, deudas que desangran nuestra tierra, nuestra paz. Resistencia de los pueblos que gritamos libertad, es tiempo que reparen, esto tiene que acabar. Resistance of the people who cry liberty, that owe to us leading out earth in our peace. Resistance of the people who cry liberty, it's time for reparations, it's a right history. Crearon el juego, el tablero, el dinero. Las reglas son simples, deudas o destierro. Llegaron en bestias con armas de fuego. Llamaron conquista al robo del suelo. Deprive the sons and daughters of the soil. Culture, land, the wealthy, wipe them all. But the hustling gringo after gringo embezzle. Now say, thug, say, we owe and ought to pay. Oko baberu, manikaho, wakchinitzo ligro, no heshibele kakakakulet. Oko baberi, kinkuchukari, katika mamari, kilongru kasembre, katero, achulepri, lo colecta, kentakiari, lo colecta, kechelachuka, keriti, lo colecta, kuyu. Mamamayang lumalaban, sigaw ay kalayaan. Utang na nagpadugo sa lahi ko't kasaysayan. Taong bayang lumalaban, sigaw ay kalayaan. Panahon ng iwas to, wakasan na ito. Deudas eternas que generación tras generación en explotación, saqueo, dominación. Defensoras liberando el territorio, gritando fuerte, devuélvanos el oro. Mabundukan, inalukay, kagupatan, kinalbo, higanteng gamitin na yung bulsa nila'y napaldo. Baha, pagbuho, buhay ng tao, kapalit ito, kaya wala tayong utang, tayo dapat magbayaran. Basta do patriarcado, onde o corpo território é território violado. Mulheres do sul global, aqui já não se cala. Vamos juntas e rebeldes afirmando nossa fala. Resistência dos povos que gritamos Liberdade. Dívidas que sangram nossa terra, nossa paz. Resistência dos povos que gritamos Liberdade. É tempo que reparo, isso tem que acabar. Mujeres negras resistimos, ancestros caminando alzando la voz, reconstruyendo el tejido en sus manos, generaciones sanando el dolor. Expoliación colonial de la materia prima, tala masiva y el petróleo se nos viene encima. El clima cambia bruscamente, una nube que se avecina. Llueven ya las consecuencias de hacer otra mina. Sobrevivemos ao genocídio, exclusão, militarismo, capitalismo, ao processo de embranquecimento, negação. Só queremos reparação. Resistencia de los pueblos que gritamos libertad, deudas que desangran nuestra tierra, nuestra paz. Resistencia de los pueblos que gritamos libertad, es tiempo que reparen, esto tiene que acabar. Resistance of the people who cry out to liberty. That owe to us is causing our earth and peace to bleed. Resistance of the people who cry out to liberty. It's time for reparations, it is time for this to end.